A ver, 15 de diciembre es la fecha límite para quienes tienen acceso a una gratificación navideña la puedan cobrar y las empresas y los empresarios la puedan pagar. Ahora, la gran pregunta es, claro, en diciembre por varias razones tenemos un poquito más de plata, pero tenemos bastante más gasto. ¿Qué hacemos con esa plata extra que vamos a tener? ¿La gastamos todo en regalos o en cosas de esta naturaleza o le damos un mejor uso a esta gratificación? Por eso hemos invitado a un joven experto en finanzas personales, que siempre es indispensable tener una buena orientación. Él es Alexis Sánchez, director ejecutivo de Prestaclub, que me imagino que es una entidad financiera de préstamos. Y entonces nos va un poco a explicar desde su perspectiva qué cosa deberíamos hacer, porque lo cierto es que vamos a tener más plata. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No toda la gente va a tener más plata, en realidad. La economía formal... ¿Y en porcentaje cuánta gente va a tener un poco más de plata? Debería ser un poco menos del 20% de gente, que es la gente que está en la economía formal, que está en planilla, digamos, y que tiene la obligación el empleador de pagarle la gratificación. Y por otro lado, no toda la gente que está en planilla va a recibir la gratificación completa, porque hay esquemas como el esquema de microempresa, donde recibes o 0 o 50% del monto de la gratificación. Entonces, debería sentirse afortunado el peruano que recibe gratificación, más bien en diciembre, dado que mucha gente no la va a recibir. Claro, en otros países del mundo no existe la gratificación. Yo me quedé impresionada cuando por primera vez tuve que negociar un contrato en Estados Unidos. Y claro, yo estaba esperando gratificación y me dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? Y a veces es contraproducente en realidad. O sea, a los trabajadores de repente le interesaría mucho más tener ese dinero como un aumento en el sueldo durante todos los meses que te permitiría de repente pagar colegios, pagar, digamos, aumentar el monto que tú utilizas en alimentación, en lugar de que a las empresas, julio y diciembre, les sobrecargues con este monto, porque imagínate una empresa, por ejemplo, que vende muy poco en diciembre, que la gente que tiene pocas ventas en diciembre y tiene mucho más costo, entonces lo haces muy poco competitivo contra otra empresa de fuera, de repente si quieres competir. Ahora, las empresas no pueden negociar, por ejemplo, que el monto de la gratificación se dé... no se puede. No se puede. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal, como muchas cosas en el país que lamentablemente por las leyes no se pueden hacer. Si una empresa, por ejemplo, le dice a un trabajador, estas dos gratificaciones, julio y diciembre, yo te las doy, las junto y te las divido entre 12, lo que hace la autoridad laboral, lo que te va a decir es, ok, voy a asumir entonces que tú, el sueldo real de esta persona ya incluía la gratificación y aparte te voy a obligar a que le pagues sobre ese sueldo, calcules la gratificación y le pagues julio y diciembre. Entonces nadie no le sale a cuenta, ¿no? Nadie lo va a hacer. Obviamente a nadie le sale a cuenta. Ahora, ¿qué haces con ese 20% y la gente que va a recibir una gratificación? Pues normalmente yo creo que hay dos opciones, ¿no? La gente, como es diciembre, hay siempre una disposición mayor a gastar. Así es. ¿No? Por un lado, eso es natural, todas las campañas navideñas están esperando eso, pero por otro lado, la gente dice, bueno, caramba, siempre esperas para la gratificación para poder amortiguar tus deudas. Ahora, tú me decías que no todas las deudas vale la pena, digamos, amortizarlas inmediatamente. ¿Por qué? A ver, efectivamente, la idea es que se utilice parte de la gratificación para Navidad, es evidente, pero tratar de reducirlo al máximo. ¿Por qué? Porque los presupuestos de mucha gente están ajustados, sobre todo ahora que han aumentado la morosidad bancaria, mucha gente está ajustada. Entonces hay que tratar de reducirlo para que me quede más fondo de mi gratificación. Por otro lado, el tema del pago de las deudas es muy importante, pero las deudas que se tienen que pagar son las deudas con tasa de interés alto. O sea, tarjetas de crédito. Básicamente tarjetas de crédito, que son crédito de consumo, usualmente son tarjetas de crédito con tasa de interés arriba del 40% en soles, tasa efectiva anual. Hay préstamos, por ejemplo, hay mucha gente que presta plata en efectivo a otra gente, en el Perú, muchos peruanos, y estos préstamos son parte de lo primero que se debería pagar. Estamos hablando de préstamos de 3, 4, 5% de tasa mensual. Exactamente. Y es lo primero que se debería comenzar a pagar para tratar de reducir esas deudas caras. Lo ideal es matar la deuda cara. Pero ¿qué es lo que no puedes matar? Es la deuda, si es que tú tuviste el privilegio de tomar una deuda barata, por alguna promoción bancaria o lo que fuere, trata de mantener más bien esa deuda barata. Porque te ayuda, ¿no? A tener un historial crediticio. Eso es bien importante lo que acabas de tocar. Hay peruanos que dicen, no, yo prefiero no endeudarme, y eso es una pésima idea. Una buena idea es tratar de mantener un historial crediticio bueno, pero es más importante tener el historial crediticio, porque mañana te vas a vigente, o sea, que tengas una deuda que pagas bien
Y no que no tengas historial porque no tienes deudas, porque cuando te vayas a alquilar un departamento, por ejemplo, la persona que te va a mirar el crédito, el historial, claro. y va a decir, oye, pero no sé si es que eres bueno o mal pagador, porque no tienes historia que contar. Sí, claro. Si te vas a pedir un empleo, ya hoy las grandes empresas están mirando el historial crediticio para ver si es que contratan o no a personas, claro. por ejemplo. ¿No? Es importante tener el historial. Una especie de huella digital permanente frente a si honras o no tus deudas, ¿no? Eso es básicamente. Y eso define mucho de la persona, porque si tú cumples con tus deudas, significa que puedes cumplir con tus compromisos. Y si mañana te comprometes conmigo a hacer un buen trabajo, pues probablemente lo hagas. Le recomendaba a la gente en época de elecciones, busquen si son buenos pagadores o no quienes pretenden ser candidatos a algo. Porque eso no, dos cosas, ¿no? Ser buenos padres de familia y buenos pagadores. Creo que lo segundo es más fácil de registrar porque lo otro es más difícil de escarbar y llegar a determinar, pero el tema ese es que te da la opción de saber que es una persona que es capaz de cumplir con un compromiso, pase lo que pase. ¿No? Ahí está el asunto. Y ese pase lo que pase creo que hay que subrayarlo, es bien importante porque mucha gente tiene problemas económicos, pero hay muchos microempresarios, por ejemplo, que a pesar de que tienen problemas en sus empresas, pagan religiosamente sus cuotas a las entidades. Claro. ¿Por qué? Porque saben que cuando las cosas se reviertan, si ellos tienen un bache, es probable que le suban la tasa de interés porque ya identificaron que no cumple con su compromiso, a pesar de todo, digamos, de la forma en que puede estar la situación, el contexto empresarial en ese momento. Es importante cumplirlos. Ciertamente. Bueno, tenemos la oportunidad de que nuestros amigos de Capital TV y Radio Capital llamen por teléfono para preguntar, reflexionar sobre sus propias deudas, qué hacer con la gratificación, a dónde orientarlas. Y ya les doy el teléfono nuevamente, pero ya tenemos llamada, 212-5353. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Señora Mónica, habla Daniel. Yo tenía una deuda con un banco y me atrasé 2 cuotas. La pregunta para el especialista sería, ¿pagué las 2 cuotas al final con un poco de atraso, con unos 22 días y ya después de eso no he vuelto a sacar? Si vuelvo a pedir un préstamo, ¿calificaré o ya no? Gracias. Ok. A ver, pregunta. ¿Tenemos otra pregunta o vamos respondiendo esta? Vamos respondiendo esta. Sí, buena pregunta. El historial crediticio es como una hoja donde si existe una mancha, esa mancha va a durar durante 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si una entidad financiera tú le dejaste de pagar y te demoraste, vas a tener una pequeña mancha, un semáforo amarillo, digamos. Y ese semáforo amarillo, sobre todo después de 24 meses, y si alguien ya quiere meterse mucho más, hasta 5 años, puede estar visible para toda la gente. Entonces, de repente tú vas a pedir un financiamiento en marzo o en abril y van a ver que tuviste esa mancha amarilla y que en algún momento te atrasaste X cantidad de días. Entonces, depende de la política de cada banco, de cada entidad financiera, decidir si es que le presta gente que ha tenido algún tipo de mancha amarilla o no. Claro. La política ahorita promedio de una entidad financiera es que en los últimos 6 meses no hayas tenido una sola mancha, ni siquiera amarilla. No hablo de la roja, pero ni siquiera una mancha amarilla en los últimos 6 meses. Eso es, digamos, es un estándar en el mercado. Ok, bueno saberlo. Bueno, mira, no hay peor gestión que la que no se hace. Y en todo caso sí hay que cuidar muchísimo el tema de los días. Ahora, cuando uno deja de pagar, se demora 15 o 20 días, tiene que pagar un adicional por haberse demorado. Sí, porque hay un interés moratorio y hay una penalidad también por gastos administrativos que generalmente las entidades suelen cobrar. Eso es importante que la gente lo sepa desde el principio. O sea, que cuando uno saca un financiamiento o una tarjeta de crédito, pregunte en estas hojas de resúmenes cuál es la penalidad que voy a tener. Claro, lo tenga claro. Lo tenga clarísimo. Pero otro tema importante es que a veces las personas dicen, pero me he demorado 10, 15 días, 20 días. ¿Qué son 10, 15 días, 20 días? Las centrales de riesgo informan la cantidad de días de atraso. Y en la medida en que esos días de atraso van aumentando, el semáforo se va poniendo cada vez más rojo. Por lo tanto, sí es importante, si se atrasa 2 días, va a tener un semáforo amarillo. Y a veces la gente que mira los reportes, que lee los reportes, a veces por mirarlo rápido, ve los semáforos nada más. Y punto. Claro. Y punto. Si estás en amarillo, así sea 2 días, para mí es amarillo y se acabó. Y no importa que hayan sido 2 o 5 o 10 días. Así es. Aló, buenas tardes. Aló, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Yo tengo una norma de vida, no sé cómo lo verán ustedes. El único crédito que saqué fue cuando compré mi casa, hace mucho tiempo. De ahí para adelante nunca he sacado crédito y si no tengo plata al contado no compro nada al crédito. Es como norma de vida que tengo. Okay. ¿Qué le parece eso, no? Entonces nunca he sacado, me han ofrecido tarjetas, pero nunca, todo al contado. Listo. Gracias, bueno. Su opinión no sé. Bueno, hay gente que lo hace así, ¿no?
Mira, el financiamiento es un amplificador de lo bueno y de lo malo. Así de sencillo. O el apalancamiento, el financiamiento es un amplificador de lo bueno y de lo malo. ¿Qué significa esto? La gente que usualmente acumula riqueza, una persona capitalista que acumula riqueza, una de las cosas que hace es sabe utilizar muy bien el apalancamiento. ¿Y cuándo lo utiliza? Cuando sabe que si pide dinero prestado, en lo que vaya a invertir hay poca probabilidad de que pierda y alta probabilidad de que gane una alta rentabilidad. Entonces, imagínate que el negocio es como una maquinita y esa maquinita, si tú le metes un sol, esa maquinita con alta probabilidad te saca 2 soles. Por ejemplo, si tú logras tener esa maquinita porque es tu negocio, es en lo que tienes, el apalancamiento es extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque va a hacer que tu riqueza crezca cada vez más. Se multiplique. Pero a la vez, si tú no tienes esta maquinita o no tienes esta cajita que puedes meter un sol y después te pueda devolver 2 soles y no la construyes en tu vida, entonces es preferible hacer lo que tú mencionas, que es como norma de vida no utilizar el apalancamiento. Porque si tú tienes una maquinita que lo que hace es al contrario, tú por ejemplo metes un sol en algo que tú quieras hacer, en algún tipo de actividad con tus amigos de repente, donde tus amigos dicen, y no estás seguro que eso vaya a funcionar, el sol se puede amplificar y en lugar de sumar va a restar. Va a ir para abajo. Va a disparar hacia abajo más bien. Y puedes perder tu patrimonio. Sí, eso es lo que pasa. Y además yo siempre pongo mi voz de alerta en el tema de las tarjetas de crédito. Porque todavía creo no tenemos esta noción de que la tarjeta de crédito... Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo, ¿no? Mi hijo cuando era pequeñito me decía, mami, quiero que me compres tal cosa. Y entonces yo le decía, no, pero hijito, no hay plata. Pero mamita, tienes esa tarjetita que lo compra todo, ¿no? Y es un poco la sensación que te da cuando tú tienes una tarjeta y no sabes exactamente cómo utilizarla. Eso le puede pasar a mucha gente. Pero el problema no es la tarjeta en sí. Eres cómo la usas. Es cómo la usas. Exactamente. Pero para eso hay algo, un principio básico de la vida financiera de una persona. Cada una de las personas tenemos un número mágico. El problema es que no sabemos usualmente cuál es ese número mágico. ¿Por qué? Porque tú vives tu vida para ser feliz. Y para ser feliz, de repente, tú quieres cierta cantidad de tiempo y cierta cantidad de trabajo. Quieres, de repente, los fines de semana pasarla con tu esposa y ir a comer o que tus hijos estudien en tal colegio. Cada persona define su felicidad de alguna manera. Y para tener esa felicidad, tiene un número mágico que a veces no lo sabemos. Pero vamos a hablar del número mágico luego de la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí con Alexis Sánchez, experto en finanzas personales. Y él me hablaba del numerito mágico y cómo es el numerito mágico que cada uno tiene. Yo la verdad que no sé cuál es el mío, pero digamos, depende de las prioridades que uno tenga. Exactamente. Cada persona tiene su propia prioridad y depende de lo que te haga feliz a ti. Si te hace feliz ser socio de un club o si te hace feliz vivir en el campo en una casita chiquita. Dependiendo de eso, lo que tienes que hacer es un presupuesto familiar que los padres y los colegios tienen que intervenir para que todos sepamos hacer un presupuesto familiar, un presupuesto personal, donde tengamos claro cuáles son todos los gastos necesarios para poder ser felices. Entonces, el número mágico de cada persona simplemente representa el monto total de todos los gastos del año y de los próximos años y el dinero que voy a necesitar para cubrir todos estos gastos. Claro. Y si alguien quiere ir más allá y quiere, digamos, emprender, hacer empresa o lo que fuera, va a necesitar un monto adicional para poder invertir. Si esta persona tiene claro su número mágico, por ejemplo, podrían darse ahora estas situaciones, que cuando yo pido un empleo, si mi número mágico, por ejemplo, es 2.000 soles, que no viva una vida infeliz por haber aceptado por desesperación un sueldo de 1.500 soles. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque yo tenía claridad de mi número mágico desde el principio. Sabía que con menos de 2.000 soles iba a ser infeliz. Claro. Y no iba a poder cubrir lo que tenía que cubrir. Entonces... Claro, pero te dicen, bueno, ¿y pero qué hago? Y si estoy buscando hace un montón de tiempo y nadie me da mi número mágico. O sea, porque también puede pasar eso. Sí, pero ahí vamos con el otro tema. Las finanzas de las personas son ingresos menos egresos y te deja siempre un ahorro, que es importante. Debería dejarte un ahorro siempre. Pero el ingreso no solamente debe provenir de una única fuente. De una fuente. Tenemos que aprender a diversificar las fuentes de ingresos, porque si mi número es mágico, digamos, yo no puedo obtener más de 1.500 soles en el mercado, así que bueno, voy a tener que trabajar por esos 1.500 soles. Lo que tengo que hacer es hacer algo para obtener esos 500 soles adicionales con el tiempo adicional que tengo y los recursos que tengo. Claro. De forma tal que pueda, con un segundo ingreso adicional, lograr ese número mágico. Pero tú partes de una cosa que es bien importante. O sea, cada persona, cada familia tiene que tener un presupuesto. Así es. De ingresos y egresos. ¿Cuánto requiero, cuánto necesito y cuánto voy a gastar? Así es. Pero yo no sé si eso, digamos, cada vez se hace con mayor, digamos, precisión o todavía seguimos siendo muy improvisados en el tema del gasto. Hoy que en el Perú, por ejemplo, que las cifras
macroeconómicas, a pesar de la desaceleración, todavía nos sonríen, después de años y años de crisis, de haber estado administrando crisis. Las nuevas generaciones tienen más posibilidades de salir a comer a la calle, tienen más posibilidades de comprarse ropa, en fin. ¿Estamos realmente siendo más precisos en nuestros ingresos y egresos o estamos siendo más irresponsables porque no estamos en crisis? Yo creo que estamos siendo más irresponsables porque estamos asumiendo un escenario que no siempre se va a sostener. De hecho, mucha gente joven comenzó a comprar departamentos hace 2, 3, 4, 5 años. ¿Cómo está la cosa? Y lamentablemente hay mucha, por lo menos hay gente que ya comienzo a conocer cada vez más, que tiene problemas para pagar y al final puede perder soga y cabra. ¿Por qué? Porque pensaba que las utilidades de las empresas se iban a hacer todos los años. Y eso es mentira. Yeah. Porque en año de recesión, tú tienes un año de recesión y no vas a tener las utilidades de la empresa, no te lo van a pagar. Y si tú no asumiste de repente que vas a tener que tener ahorrado, por si acaso, 3 o 4 meses de cuota de tu departamento, porque en el extremo vas a estar buscando trabajo 3 meses o 4 meses, es posible que no solamente te manden al Infocor, sino adicionalmente eso, que te ejecuten el departamento. Sí, en promedio, la gente que se queda sin trabajo creo que no puede estar ni 30 días o ni 60 días sin trabajo porque no tienen eso acumulado, digamos. Así es. Y por eso es tan importante el ahorro. Tenemos que tener una cultura de ahorro y más ahora en el Perú de hoy, porque antes era más fácil. Las familias eran más grandes. Entonces, el abuelito no tenía ningún problema porque el abuelito iba a vivir durante todo el tiempo tenía 5 o 6 hijos y los 5 o 6 hijos... iba para allá. Y los 5 o 6 hijos iban a mantenerlo. Ahora las familias tienen 2 hijos o 3 hijos y cada vez menos. Entonces, cuando hoy estos chicos que están gastando en su tarjeta de crédito sean abuelitos y tengan 1 o 2 hijos, ¿cuánta gente? Es decir, el costo de mantener a los abuelitos dentro de los próximos 20, 25 años va a ser más caro. Mucho mayor. Y la presión sobre los hijos que son menor va a ser mucho mayor. Más grande, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está, señora Mónica? Con David del Callao. ¿Cómo David. está su invitado también? Sí. Buenas tardes. Adelante, David. Sí, quería saber en el caso de las personas que no tienen nada que ver con deudas ajenas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un día estaba en la casa después almorzando con mi mamá y suena el timbre, el recibo, me llega un recibo de Entel. ¿Entel? Sí, yo no tengo ninguna cuenta con los señores de Entel. ¿Ya? Ahora, ¿pero estaba su nombre ahí? Mi nombre. Ahora, por celular, de celular. Ahora, llega al día, fuimos a Entel ahí mismo a pedir que anulen eso, porque yo no tengo cuenta ahí, no tengo... A la semana siguiente me llega otro recibo de Movistar. ¿Qué cosa? Te lo han agarrado de punto, ya. Sí. Entonces. Sí. Entonces, ahora, mi pregunta es, eso tiene solución, yo lo sé, pero ahora, eso queda ¿cómo se me queda? Como un precedente ahí malo para mí. Para ti, o sea, claro, queda como una mancha, en realidad, en tu sistema crediticio, ok. Sí, muy buena pregunta. Hay gente que le pasa porque le roban el DNI, lamentablemente hacen compras con DNIs de otros. Las centrales de riesgo básicamente toman la información de la banca. ¿Ya? Pero información de Entel, Movistar, etcétera. Eso no. Eso lo toman, pero cada persona se tiene que ser responsable de desmancharse en todas las centrales de riesgo. Yeah. Lamentablemente. Casi es el papel de cada persona. Entonces, ¿cuál es la sugerencia acá? La sugerencia es que pedir a Entel o a Movistar que emitan una carta que digan no hay adeudo ni ha habido adeudo antes y pasearse por las principales centrales de riesgo que existen en el país para presentar la carta directamente a la central de riesgo para que lo saquen. Porque va a ser bien difícil que la entidad de telecomunicaciones mande un informe a la central de riesgo para sacarte. Eso sí sucede en la banca. Parte del error de ellos, pero no lo van a poder... Es bien difícil que eso suceda. Así que para evitar esa mancha y desmancharte, tienes que ir con tu cartita a cada una de las centrales de riesgo para desmancharte. Lamentablemente. Sí, yo lo hice con un banco, que también me llegó una cosa que no tenía nada que ver conmigo. Y lo hice, además, en una carta, pedir disculpas y, en fin, ir a hacer el trámite que se tenía que hacer en central de riesgo, pero había sido un error de ellos. Pero había que estar siguiéndolo, porque si no... me complicaban la vida a mí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque no es solamente una central de riesgo. Si no son varias. Hay varias centrales, digamos, hay 3 principales, digamos, que hay que lamentablemente hay que hacerle el recorrido. Pero hay que hacerlo uno, como una especie de procesión ahí para poder terminar con el tema. Así es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí, en internet encontré una imagen que me pareció muy curiosa. A ver. Esto voy a hacer una consulta. No, me pareció muy curiosa. Decía la imagen del personaje de Monopolio y decía los ladrones roban bancos
y los bancos te roban a ti. Una reflexión. Bueno, y mi consulta es la siguiente. Yo trabajé en una empresa 2 años, pero la figura que hacían ellos era, después de un tiempo ingresé año y medio creo, o un poco más, ingresé a planilla, y en esa supuesta planilla estuve figurando así, bueno, realmente habían conversado con los trabajadores y bueno, que habían quedado en ese acuerdo, que en la boleta figuraba 600 soles, y con todos los descuentos de ley y todo, supuestamente, no sé cómo verificar eso, pero en mano me daban 800, y para las gratificaciones me daban en base a la boleta que es 600. ¿Cómo es esa figura? ¿Me puede explicar algo de eso? Ok, perfecto, gracias. Eso es irregular en realidad. O sea, es irregular. Es irregular. Lo que tiene que darte, la gente tiene que poner en planilla con el monto del sueldo bruto en planilla, y sobre ese monto tiene que calcularte la gratificación. Si te dan un monto por fuera, ese monto por fuera es irregular. Tienen que meterlo dentro de la planilla y calcular la gratificación incluido ese monto. ¿Qué puede hacer? Adicional. O sea, digamos, puede haber una denuncia anónima hacia... No, es bien fácil. Para eso está el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, tú vas al Ministerio de Trabajo, te ponen un abogado y resuelven el problema relativamente rápido ahora. O sea, es fácil, por un lado, pero por otro lado pueden tomar represalias contigo, pues, ¿no? Sí. hay que ser realista, ¿no? Ese es el. Pero mira, el Ministerio de Trabajo atiende a varias denuncias, como mencionabas, anónimas, sí. Y simplemente llega y hace una inspección de toda la información. Esa es la recomendación laboral que te haría, yo con mucho afecto. O sea, que hagas una denuncia anónima, pero que se solucione ese tema, ¿no? Ahora, hay gente que cobra la mitad, como has dicho, que son los servidores que están en microempresas, ¿no es cierto? Sí, porque hay pymes, ¿no? Sí. Pero también empleadas del hogar, porque yo siempre lo recuerdo, las empleadas del hogar son personas que deben cobrar la mitad de su gratificación, no sean los locos también, la gente, porque se hacen harto los locos, ¿ah? Sí, porque básicamente están dentro del régimen de microempresas. Aparte de las CTS y las cosas que tengan que pagar, pero se les paga la mitad y hay que pagarles, ¿no? ¿Y quiénes no cobran? Las microempresas, pero que están dentro de los primeros 3 años de adecuación a esta ley. Entonces, dentro de estos primeros 3 años tienen varios privilegios, entre ellos el tema, por ejemplo, de no pagar gratificaciones. Privilegios para la empresa, digamos. Privilegios para la empresa que recién se está formando. Esto básicamente se hace para... ¿Y los para CAS tratar... tampoco? Los CAS es todo un caso. Todo un caso. El año pasado salieron algunas normas adicionales con respecto al tema del CAS, porque le daban una gratificación, si no me equivoco, eran 300 soles adicional, 300 soles por gratificación como empleado público. Lo que pasa es que el CAS no debería existir. O sea, si las reglas son iguales para todos... Varios gobiernos han ofrecido que lo van a desaparecer y nada. Las reglas son iguales para todos. El primero que quien hace la regla, que es el gobierno, el Estado, tiene que dar el ejemplo al sector privado de cómo tienen que ser todas las reglas iguales para todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, capitán. Sí, a tu invitado quisiera hacerle un interrogante que tenemos todos los peruanos y justamente sobre el tema que hablabas de las gratificaciones. No sé si su invitado se acordará en qué años se empezaron a dar estas gratificaciones y cómo esto sirvió como una estrategia para mover la economía y cómo otros países están viendo, como tú muy bien lo decías, Mónica, otros países no lo tienen. No, pero para nada. Y otros países lo ven como una forma, como un modelo para poder crecer como país, ¿no? No sé si se acordará el año, en qué año empezó. No tengo idea, pero no sé. Yo tampoco tengo idea en qué año empezó las gratificaciones, pero lo que sí te digo es que las gratificaciones efectivamente mueven la economía, pero no es que sea un movimiento tan sano. O sea, es preferible que la economía no se mueva solamente en julio o en diciembre, porque van a haber ganadores y perdedores. Si tú logras que la economía se mueva durante todo el año, la gente que vende helados y la gente que vende chompas va a sentir el mismo impacto. No tienes un beneficio solamente para ciertos sectores. Lo que sí hay en otros países son una especie de bonos, pero por resultados. Eso existe en el Perú también. Eso también existe a niveles gerenciales, creo yo, ¿no? Mira, acá existe el bono por productividad, es decir, que es algo muy importante. Eso sí me parece bien sano, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es el problema acá en el país? El problema que tenemos de la legislación es que a alguien se le ocurrió que estos bonos, por ejemplo, si una persona es productiva, genial, pero si tú tienes la persona, el bono de productividad se paga, digamos, porque tu productividad ha sido buena durante 3 veces al año, entonces se vuelve regular. Entonces, independientemente si mañana es improductivo, tienes que seguir pagándolo. Ah, pues entonces, es que esas reglas son absolutamente absurdas, hay ¿no? una serie de reglas laborales que son realmente medio absurdas, perversas, claro. Exactamente, que en lugar de ayudar, perjudican. Vamos a tener unos minutos más, yo creo que es importante. Hay gente que está ávida por tener una orientación en este sentido. Estamos con Alexis Sánchez, que es experto en finanzas personales. Luego de la pausa, regresamos con ustedes. Esto es Capital 96.7, donde tu opinión importa. Muy
Muy bien, estamos de regreso. Alexis Sánchez, experto en finanzas personales, está con nosotros aquí en Capital y sus llamadas telefónicas, encantadísima de recibirlas. 212-5353, nos pueden llamar de cualquier parte del país, porque este es un asunto que no tiene nada que ver solamente con la capital, sino con el resto del país, donde se mueve mucho dinero también. Ahora, tenemos un problema gravísimo y eso lo toco permanentemente. Entonces, más del 50% de la economía es informal. Y entonces, claro, eso te genera pues distorsiones en lo que es la economía general del país, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer es incentivar al informal a volverse formal. Pero ¿cómo lo incentivas? Pues claro, porque también te dicen, oye, pero hay que viene la SUNAT, joroba y esto y lo demás allá. Está todo, claro. No, pero los informales, digamos, no pasan por ese tamiz. Entonces, mira, una de las cosas que he visto, digamos, en toda la cantidad de años que tengo, a pesar que soy relativamente joven metido en negocios, es que lo mejor que puedes hacer es que una persona entienda que el capitalismo es bueno en el sentido de que tiene la capacidad de acumular riqueza. Sí, claro. Y cuando la gente, no le tenga miedo a eso, ¿no? Que no le tenga miedo, porque las personas para salir de la pobreza necesitan aumentar su riqueza. Y para aumentar la riqueza tienen que pasar por un proceso de acumulación. Yo tengo un sol, bueno, ¿cómo hago que este sol mañana se convierta en 10 soles? Sí, claro. Y para eso tienes que tener formas de acumular y que mañana tengas otro sol, hasta que llegues a tus 10 soles. Tiene que ser muy ordenado. Pero una de las grandes ventajas que puede ofrecer un sistema capitalista peruano es que la gente quiera llegar a una meta en donde quiera realmente acumular 10 soles, porque sabes que si acumula 10 soles, llegar a los 100 soles te va a ser mucho más fácil. Pero el problema es que mucha gente no tiene la educación financiera suficiente para entender que si llega primero a los 10 soles, de ahí para la formalidad, si ya es formal a los 10, llegar a los 100 va a ser mucho más sencillo. Hola, buenas tardes. Aló, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Mira, quería discrepar un poco con el jovencito que tienes a tu costado. A ver, discrepa. Está muy preparado, pero se nota claramente que defiende, digamos, al empresariado y a la banca. Te quiero dar un ejemplo mío. A ver. Hace unos años yo tenía una cuenta en el Banco Vice, hoy desaparecido. Una cuenta de ahorros tenía. Ya. Lamentablemente en ese tiempo había ¿cómo se llama? El cargo por mantenimiento era alto. Estás hablando de los 90, ¿no? Sí, pero esto ha sido reciente. El Banco Vice creo desapareció en el 2007, 2000, por ahí cerca, no recuerdo. Perfecto. Mi cuenta de ahorro la dejé, no tenía mucha plata, y el mantenimiento lo fue desapareciendo. Y llegó un momento en que te quedaste sin cuenta. El mantenimiento me lo dejó en rojo. Sí, claro. Con, si mal no recuerdo, con 17 centavos en contra. O sea, yo no voy a pagarle 17 centavos para que me sigan robando. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Ya no ahorraste? Este año, me suspendieron mi crédito. Yo normalmente pagaba todo mi crédito puntual. Me dijeron, señor, usted tiene una cuenta pendiente. ¿Qué? Voy a ver, pues, ¿cómo se llama esta central de robo? O sea, nunca cerraste la cuenta. No, la dejé, es mi plata y me la estaban robando. Sí, pues claro, pero había costos y seguro que en la letra chica te decía que esos eran los costos. Sí, pero, o sea, eso es un robo. O sea, puedes decir todo lo que quieras, pero eso es un robo. Correcto, o sea, de acuerdo en el principio, pero lamentablemente, o sea, el banco puedes tú tener lo que tú quieras, digamos, como concepto, porque tiene que ver con tu vida. Pero uno tiene que leer la letra chica, pues, y seguro que en la letra chica, en el contrato, decía que te iban a descontar X, Y o Z por los costos de mantenimiento de la cuenta. Y desde el primer mes tú ya te dabas cuenta también. Si tú recuerdas, normalmente ellos en sus contratos dicen, estas cláusulas nosotros las podemos cambiar a nuestra voluntad. Básicamente es eso. O sea, cuando ahí se les ocurre, cambia la tasa de interés. Pero nunca te notificaron ese cambio. No, porque justamente cerraron el Banco Vice y pasó pues a otro lado, ¿no? Sí, bueno, terrible tu experiencia, que no debe ser única, debe haber sido mucha gente. Sí, mucha gente. Y me cierran el crédito por esos 17 centavos. Sí, es posible. Ok, te agradezco mucho. Yo el consejo que te daría ahí es, ojo, yo no defiendo los bancos ni trabajo en un banco, tú tienes que aprender a utilizar a los bancos a tu favor. Es decir, el problema acá no es que el banco, si el banco te roba o no te roba. El tema es que no tienes la suficiente información como para tomar una decisión. Estábamos comentando justamente hace algunos minutos con Mónica que tú, por ejemplo, puedes utilizar al banco y hacer que el banco te preste plata pagando 0 intereses. ¿Cómo? Muy poca gente lo sabe,
Pero la primera es que tú sacas una tarjeta de crédito, tú puedes hacer, por ejemplo, un negocio que dura 10 o 15 días. O por último, no haces un negocio y compras tus cosas y en lugar de utilizar el efectivo de tu bolsillo, lo pagas con una tarjeta de crédito, lo pagas antes de la fecha de vencimiento y pagas todo. Claro, pagas todo. Esa es mi política. Yo pago todo y tengo cero de interés. O sea, el banco se muere ganas y me manda ofreciendo por todos lados, pero nada. No. Al momento que toca, pago todo. Pero mira la gran ventaja que tiene. Eso se llama pasivo espontáneo. ¿Qué significa eso? Que tú lo que estás haciendo es teniendo financiamiento a costo cero. Sí, claro. Es como que alguien te preste, no sé, imagínate que gastas 3.000 soles en tu tarjeta de crédito. Pero te lo prestas solo por 20 días, pues, o 30 días máximo, ¿no? Sí, pero está bien. ¿Cuánta gente hace negocios rápido, con alta rotación? Y que en 30 días ya le dio la vuelta a la plata. Y el tema es que si tú pagas a cuenta, ahí sí te fundiste. Porque vas a de todas maneras pagar con mayor interés y tu plata, lo que tú gastaste, va a ser más cara, pues. Sí, tienes que pagar absolutamente todo. Pero hay otro mensaje que es importante también. Pagas todo, pero te generas un historial. Sí. O sea, y eso es un gran beneficio paralelo que la gente no se da cuenta. Ahora, pero también el principio es el siguiente. Tú pagas, o si compras con esa tarjeta, lo que puedes pagar. Porque tú no compras lo que no puedes pagar. Sí. Porque de lo contrario, salvo que sea una emergencia, digamos. Pero ¿no? volvemos al principio inicial. Hagan un presupuesto inicial, porque el presupuesto es el que te va a decir, oye, máximo al mes yo puedo gastar tanto. Exacto. Y eso es lo máximo Ese que es el tema. gastar. O sea, la tarjeta no es mágica. Pues como creen, yo les conté ya el cuento de mi hijo, que creía que era mágica, que la cosa es que tú ponías la tarjetita y se acabó. Aló, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Tardes. Sí, ¿cómo está? Adelante, por favor. Buenas tardes. Una consulta, mire, yo le saqué unas tarjetas porque yo tenía un negocio independiente. A raíz de ese negocio me salieron asaltando y me robaron en la totalidad todo. Ay, qué yo hace más o menos 15 días recién he encontrado un trabajo y quiero ponerme al día, pero las identidades me obligan a que yo pague la primera cuota, que por decirle sea 400, 500 o a veces hasta 2 letras, para yo recién ahí refinanciarlo. No me lo pueden refinanciar sin que no dé esa cuota inicial. Sí, pues. Yo no puedo, porque yo recién estoy comenzando a trabajar y quiero ponerme al día, no es que no quiera. Esa es mi consulta. ¿Cómo podría ser? Ok, sí, gracias. Mira, esto es bastante común en realidad. Pero lo que tienes que hacer es trata de juntar, o sea, el tiempo acá juega en tu contra, lamentablemente, porque ya estás en esta situación. Trata de juntar estas 2 o 3 meses, trata de juntar el dinero para que dentro de 2 o 3 meses recién puedas pagar la primera cuota y luego puedas pedir refinanciamiento. Pero ojo, hay un sistema, fuera del sistema financiero como tal como lo conocemos, existe otro sistema que se llama Sistema Alternativo de Financiamiento. En el mundo está creciendo muy fuerte. Hay plataformas, inclusive ahora en países como en Chile, hay plataformas donde la gente sí ya se está comenzando a prestar directamente y eso está ayudando de cierta forma a la economía. Pero que sea formal, ¿no? Porque de verdad que yo conozco gente que presta otra y... No, pero con plataformas protegidas, digamos, ¿no? Y además que hay un montón de gente que entiende perfectamente este tipo de mecanismos y lo que se hace es, de cierta forma, se ayuda al sistema financiero cuando el sistema financiero, que tiene que proteger el dinero de todos, porque son ahorristas, y la idea es que no se pierda el dinero del público, haya gente que sí esté dispuesto a perder o asumir más riesgo, inversionistas que estén dispuestos a asumir más riesgo, y ese inversionista que está dispuesto a asumir más riesgo puede ayudar en ese caso. Y hay diferentes alternativas. Es cuestión de que entren, por ejemplo, a páginas como themix.org. Hay un montón de... themix.org. Es en inglés. THEMIX.org. Ahí hay una serie de entidades, es a nivel mundial, pero una serie de entidades peruanas que van a buscar, que financian. COPM.org para peruanos, hay inclusive ONGs que financian y que te pueden ayudar. O puedes ser un poquito más creativo. O sea, salir del sistema financiero bancario y ver una alternativa. Pues. Exactamente. Porque ahora hay más oferta, ¿no? Claro, y luego te insertas. Y luego te reinsertas. Exactamente. Me parece interesante. Última llamada, la última. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, solamente quería opinar sobre este tema. Me parece una muy buena herramienta para poder llegar, para poder sentirse más seguro y más confiable. No sé si podría especificar
¿dónde, no escucho muy bien, dónde podríamos entrar, dónde podríamos informarnos más sobre esto? Sí. Okay. Por favor, nada más. Y bueno, un gustazo y muy bueno programa como siempre hasta ahora. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. A ver, para terminar, ¿dónde se pueden informar? Orientación. www.themix.org, THEMIX.org, es en inglés, pero ahí va un montón de información. COPEM, buscan en internet COPEME y entren, ahí van a ver información. Y bueno, Prestaclub también, Prestaclub nosotros los podemos llevar, busquen Prestaclub en internet o www.prestaclub.com o en el Facebook también nos pueden encontrar. Y de vez en cuando tengo una página de Facebook personal, es Valor Agregado TV. En Facebook me pueden encontrar y ahí posteo usualmente tipo de recomendaciones y lugares donde pueden ubicar también financiamiento o sistema alternativo de financiamientos. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Capital 96.7, donde tu opinión importa. Ajá, yo